aparece el Matt Murdock de Charlie Cox. Sí aparecen Andrew Garfield y Tobey Maguire. Muere la tía May. Espero que hayan aprendido a nunca ver un video que tenga la palabra spoilers en su título. Hola amigos y enemigos, bienvenidos al Primer Visionado, un canal dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Finalmente este es el video en el cual voy a hablar de Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Regreso a Casa. No conozco a ninguna persona que le llame Sin Regreso a Casa. Ya hice el video en el cual digo las primeras impresiones sin spoilers. En este caso vamos a hablar largo y tendido con spoilers. Este video lo estoy grabando un viernes a la noche. Confío en que ninguno de mis vecinos, hay algunos vecinos que están, se ve que en alguna fiesta o algo, y la música por lo menos está bajita. Esperemos que en ningún momento se les ocurra. Esto va a ir así, derecho viejo. Si en algún momento hay una ambulancia o los perros se ponen a ladrar, ya no es asunto mío. Y vamos a seguir grabando y que salga como tenga que salir. También tengo acá mi botellita de agua porque creo que la voy a necesitar porque no sé cuánto durará este video, Corre la cámara y no sé hasta cuándo durará. Como decía, acá vamos a hacer el análisis con spoilers de Spider-Man No Way Home. Primero quiero hacer una aclaración. Esta crítica es bastante a los ponchazos. Básicamente voy a decir las cosas que me acuerdo. Si bien está todo más o menos estructurado, no está perfectamente guionado. Sí hay ideas generales, pero no está todo bien estructurado. Esto lo aclaro por dos cosas. Primero, para pedir disculpas anticipadas por si en algún momento me voy por las ramas o si me voy por un lado y después vuelvo. Y segundo, porque esto no es un resumen de la película y si alguien no la vio y quiere ver este video para enterarse todo lo que pasó en orden, probablemente este video no le sirva. Esta crítica la hago dirigida principalmente a aquellos que, mejor dicho, este video lo hago dirigido principalmente a aquellos que ya la vieron. Dicha esta aclaración, vamos a pasar entonces a la crítica propiamente dicha. Como ya dije, hice otro video hablando sin spoilers con las primeras impresiones, no tan primeras porque el video lo hice un día después. Pero allí dije que en líneas generales es una película muy buena, casi perfecta en cuanto a actuación, bandas de sonido, efectos especiales, pero que falla un poco en lo argumental. Y precisamente para hablar de lo bueno y lo malo, aquí estamos. Lo primero que quiero decir es que la mayor parte de las filtraciones fueron reales. Las fotos de Tobey Maguire y Andrew Garfield, la foto de Charlie Cox comiendo, o mejor dicho, sentado en una mesa con los demás, todo eso fue real. Parecía real y se confirmó que fue así. Esto parece confirmar mi teoría de hace rato, que la vengo desarrollando hace más de 2 años, cuando semanas antes del estreno de Endgame se filtró un clip de 3 minutos bastante bien editado con escenas sueltas de la película. Mi teoría es que Marvel deja que se filtren cosas porque antes que se filtren prefieren filtrarlas ellos. Estas escenas, las de No Way Home, parecen haberse filtrado en el momento justo, en la escena justa para admirar lo que pasaba. Demasiado bien hecho todo. Pero en cuanto al guión, hubo filtraciones en Reddit y en otras páginas, y ahí sí que es probable que hayan sido reales porque ninguna de esas filtraciones fue cierta al 100%, en todas hubo errores, pero también hubo aciertos. Igual recomiendo a todos alejarse de ese tipo de cosas. En este caso fue necesario porque el hype ya era demasiado, pero recomiendo siempre mantenerse alejado de lo que son las filtraciones y ese tipo de cosas. Pasamos a la película entonces. En cuanto a los efectos visuales, considero que en líneas generales estuvo muy bien, con las típicas exageraciones en el clímax que suele pasar con Marvel. Sí tengo que señalar algo malo. Diría que hay cierto rejuvenecimiento o reconstrucción que salió mal, más tarde explico cuál, pero más allá de eso, en general queda compensado. La banda de sonido muy buena, el responsable fue Michael Giacchino, quien entre tantas otras cosas en su abultado currículum cuenta con las películas pasadas del Spidey del MCU.
Creo que todos nos dimos cuenta que la canción, que suena casi toda la película, es una reversión de la canción oficial del Spider-Man de Sam Raimi, por ser una canción ya icónica de este héroe y del género de los superhéroes en general. Realmente la banda de sonido está muy buena y creo que ya oficialmente la de esta película es la canción oficial de Spider-Man y superó tanto a la canción de los 60 como la de los Ramones y como la de la serie animada de los 90, que también estaba muy buena, dicho sea de paso. Entonces es momento de ir ya a la película y comentar el argumento. Vamos, como dije, esto va a ir medio sobre la marcha. Comenzamos con la revelación de Quentin Beck, de Misterio, contando que Peter Parker es Spider-Man, transmitido por el Daily Bugle, el Clarín, como lo tradujeron, a todo New York. Todos lo empiezan a seguir, a Peter, que en ese momento estaba como Spider-Man, balanceándose por ahí. Él se lleva a MJ, se reúne con May, que llega justo en una discusión con Happy, parece que se están peleando, parece que estaban saliendo antes. Todos van detenidos junto a Ned para ser interrogados, pero Peter termina libre de culpa y cargo gracias a cierto abogado ciego. Más tarde hablamos de eso. Pero Peter tiene que enfrentarse al hostigamiento de la opinión pública, que lo sigue a todos lados, que incluso hasta en su escuela lo molestan bastante. Por eso se van a vivir al departamento de Happy Hogan, en donde guarda tecnología Stark. Esta primera parte yo la noté rara, más Sony que Marvel. Si bien tiene bastante humor, me pareció bastante sobria. Incluso hasta vi que los colores pretendían mostrar algo más serio, sin dejar de lado que es Marvel y Disney. El siguiente problema es que Peter, MJ y Ned no pueden entrar a la universidad, no los quieren admitir por culpa de todo el revuelo que armó Peter. Aquí vemos al Peter Parker que todos conocemos, el que se preocupa más por los demás que por sí mismo, por lo que más le duele, o mejor dicho, lo que más le duele, es que sus amigos no puedan ser admitidos. Entonces le pide a Strange que haga el hechizo para que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man, pero por los pedidos de Peter para exceptuar gente, porque pide que dentro de lo que es que todos olviden no esté May, no esté Ned Leeds, no esté no esté MJ, no esté Happy. Por cierto, me pregunto si no era más fácil hacer el hechizo y después contarles de vuelta, pero bueno. Por culpa de estos interrupciones en el hechizo, el multiverso se hace pomada y llega entonces gente de todos lados. Más precisamente, llegan personas que saben que Peter Parker es Spider-Man de otros universos. Esto me deja algunas preguntas que después en la sección dedicada a los villanos las dejo planteadas. Entonces a estos villanos que llegan los empiezan a capturar, mientras Peter va a hablar con la vicerrectora, creo que era vicerrectora del MIT, para pedir una admisión para sus amigos. Y ahí empieza a enfrentarse con los villanos, más precisamente con Octopus, y también lo ve volar al Duende Verde, al que lo llama más adelante como un elfo verde volador o algo así. Pero todo se termina cuando Strange los captura a todos, o mejor dicho a casi todos. Antes de seguir, ¿por qué Peter no le pidió ayuda a Happy para que se comunique con Pepper Potts, que seguro tiene contactos con el MIT? Bueno, en fin. Volvamos a la acción. El plan de Strange es llevarlos a todos a sus universos respectivos para cumplir su destino, morir a manos de Spider-Man. Me pregunto si eso incluye a Sandman y al Lagarto, que en sus películas no morían, pero bueno. Y para eso diseña una caja para aprisionarlos y llevárselos. Entre tanto, Peter se encuentra con su tía May, que está en un comedor comunitario o algo así, con Norman Osborn, que explica que tiene una enfermedad mental y necesita ayuda. Y May lo convence de intentar buscarle a todas estas personas, a todos estos villanos que llegaron, otro destino que no sea el de volver a su universo a morir. Por eso, al volver al sótano de Strange, donde estaban todos los demás prisioneros, Peter se roba la caja prisión multidimensional. Creo que no le ponen un nombre específico a este adminículo. Como decía, Peter se lo roba y Strange no se lo puede sacar. Hay una escena en la que le saca el alma del cuerpo, pero el cuerpo de Spider-Man, de Peter, sigue funcionando. No entendí bien qué fue eso, si alguien lo sabe que me lo diga.
Terminan en una dimensión espejo de que armó Strange, donde vemos los mismos efectos Inception style de las películas anteriores, y Spidey, gracias a la geometría, logra encerrar a Strange y dejarlo colgado arriba del Gran Cañón. Una vez más, la ciencia le gana a la magia. Peter vuelve, se queda con la caja para activarla en caso de emergencia y se lleva a todos los villanos a su casa para intentar curarlos con la tecnología Stark que Happy tenía en su departamento. Cuando digo su casa me refiero al departamento de Happy. El único que se cura realmente es Octopus, porque logran cambiarle el microchip ese que hacía que los tentáculos se apoderen de su mente. Osborn revela que sigue siendo el Duende Verde y él se escapa, con su tecnología mejorada junto a todos los otros, a los que convence de no someterse y hacer su camino en este nuevo universo. Y dicho sea de paso que Electro acá se vuelve mucho más badass, porque parece que la energía de este universo es más copada que la de su universo o algo así. Y ahí empieza la acción, porque hacen pelota el departamento y el edificio y de paso se cargan a la tía May, haciendo que Peter se enoje mucho. Sé que hubo comentarios diciendo que la actitud de Peter al llevarse a los villanos fue irresponsable, que fue un acto de lisa y llana estupidez. Es cierto, pero este Spider-Man nunca se caracterizó por ser alguien frío y calculador, al contrario, fue siempre bastante impulsivo. Lo fue en Homecoming y por eso Tony le saca el traje, lo fue en Far From Home cuando le dio los anteojos a Misterio, lo fue incluso en Infinity War cuando fue al espacio a pesar que Tony le pidió expresamente que no vaya. Y si queríamos una redención final, teníamos que tener un momento de cagarla, pero que sea una cagada de proporciones multiversales. Además, como ya dije, Spider-Man es alguien noble en esencia y sí le pega mucho al personaje esta idea de querer redimir hasta el más villano. Y esto que acabo de decir es apenas la primera mitad. Momento de hacer una pausa y de ir personaje por personaje con una pequeña opinión de cada uno. Con los protagonistas al menos. Dejo al principal de todos para más adelante por obvias razones. Vamos entonces personaje por personaje. Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange me gustó, es uno de mis personajes favoritos del MCU, pero siento que desde Endgame en adelante lo están debilitando mucho. Lo hicieron en What If y ahora acá le sacaron el título de Hechicero Supremo por haber estado ausente 5 años. Y además nos enteramos con que el tipo que era capaz de derrotar a Dormammu con un loop temporal eterno no es capaz de hacer desaparecer un montón de nieve del Sancto Sanctorum y por eso tiene que contratar gente. Yo interpreto que esto se debe a su falta de entrenamiento y haber sido degradado y que Wong sea ahora... Cuando digo falta de entrenamiento, digo falta de entrenamiento después de todo este tiempo. Y haber sido degradado y que Wong sea ahora el capo de los capos. Y por lo que vemos en el teaser de la escena post créditos, la cosa se va a poner más y más peligrosa. Pero resumiendo, Benedict Cumberbatch sigue demostrando que este papel le queda muy bien. Ojalá le renueven su contrato para 100 años más si es necesario. Zendaya como MJ, también gran trabajo. Una de las cosas que más me gustó de las de Amazing era la relación de Gwen, Stacy y Peter, que no eran solamente novios, ella era su colaboradora. Aquí esto se refuerza y me encanta que sea así, que tengan tanta química. Lamentablemente solo duró esta película, este tipo de relación, pero me gustó y Zendaya vuelve a demostrar lo gran actriz que es. Jacob Batalon, como creo que así se pronuncia, como Ned Leeds, es como siempre un alivio cómico y gran parte de los momentos divertidos de la película se los debemos a él. Creo que aunque no lo hayamos visto como el tipo de la silla y su trato aquí con Peter haya sido más breve que en películas anteriores, no sean tan Batman y Robin, aquí hizo también un excelente papel. Me encantó que tuviera miedo de terminar volviéndose el enemigo de Peter, por lo que los otros le dijeron que pasó con Harry Osborn. ¿Llegaremos a ver a Ned convertido en villano como el Hobgoblin? No lo creo, pero sí que sería algo interesante de ver. Quiero mencionar también a Tony Revolori como Flash Thompson, que me había parecido siempre un personaje odioso. Acá aparece poco y aporta también algunos momentos divertidos. Ni lo odio ni lo amo, lo que sí me gustaría saber de quién fue la idea de hacerle esa tintura horrible
Entiendo que la intención era hacerlo más parecido al de los cómics, pero la verdad que no era necesario. También quiero mencionar a J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Esta faceta suya como influencer de redes sociales de derecha me gusta, y queda muy claro por qué no hay otro actor que pueda hacer del personaje, porque J.K. lo hace realmente perfecto. También me gustó que confesase que es tendencioso a propósito y que todo lo hace para incriminar a Spider-Man. Pero también tengo que señalar que no vimos mucho de él en el pasado, como para ver si siempre fue un anti-Spider-Man o lo fue solo a partir del video de Misterio. Creo que acá faltó un poquito de construcción del personaje a lo largo de estas películas. Otro personaje interesante acá es Happy Hogan, como siempre a cargo de Jon Favreau, quien sin Tony se convirtió en un asistente de Peter, o de May mejor dicho. Me pareció un personaje mal aprovechado, demasiado humorístico. Entiendo que Happy siempre fue bastante payasito, pero acá se le fue la mano y parecía no tener dimensión de todo el drama que había, porque solamente lo vemos serio en la escena de la muerte de May y al final cuando se cruza con Peter. Aún así, probablemente sea fundamental más adelante, y lo comento cuando hable del abogado de Peter. Finalmente quiero hablar de Marisa Tomei como la tía May. Acá tengo opiniones cruzadas. Por un lado creo que hace un buen trabajo, lo hizo en todas las películas que apareció, pero por el otro no me cierra mucho esta construcción del personaje. Veámoslo de esta manera. La tía May de Rosemary Harris en la trilogía de Raimi era una abuela. La tía May de Sally Field en Amazing era una madre. Esta tía Tomei parecía más una hermana, una compinche de Peter. Pero en esta película esa onda se pierde y parece intentar ser su madre. Incluso hasta tratan de avejentarla poniéndole anteojos, cosa que no consiguen porque Marisa está regia y divina como siempre. A lo que voy es que siento que acá convirtieron demasiado rápido a May en ese personaje maternal que se suponía que siempre fue, pero que en realidad nunca fue. Y eso se evidencia en que Peter la llame por el nombre y no le diga tía. Entonces me parece que hubo una especie de intento apresurado de convertirla en algo que no es, ya que ese rol de mentor lo tuvo desde siempre Tony Stark. Igualmente me pareció muy original que fuera ella la que le dice la famosa frasecita del poder y la responsabilidad, y la escena de su muerte tras la explosión que provocó el duende fue muy emotiva, más porque parecía haber sobrevivido y al final palmó. Sin embargo, tengo también algunos señalamientos. La primera es que por medio de What If nos enteramos que hubo un tío Ben en el MCU, aunque seguramente murió cuando Peter era niño y no se siente responsable de ninguna manera. Y en segundo lugar, a diferencia de la muerte del tío Ben clásica, que incluso vimos a su manera en las películas anteriores, allí Peter realmente era responsable de la muerte de Ben por no poder, o por no querer, mejor dicho, detener a los ladrones. Aquí no se puede decir que sea directamente responsabilidad suya la muerte de May. Primero porque la idea de redimir a los villanos fue idea originalmente de May. Y en segundo lugar porque el duende quería matar a Peter y lo de May fue un trágico accidente. Hubiera sido quizás interesante que el duende fuera más cruel y despiadado matando a la tía como su intención original. Pero de nuevo, por la carga emotiva y porque funciona, esto lo dejamos pasar. Y ya es obligatorio hablar de los villanos. Vamos uno por uno. Primero la pregunta es, ¿por qué por coincidencia del multiverso vino uno por cada película? ¿Por qué no vinieron los Harry Osborn o el Venom de Topher Grace, ya que ellos sabían que Peter es Spider-Man? Y si salimos de los villanos, ¿por qué no estaba tampoco el Capitán Stacy, Mary Jane, Wayne, el pibito del auto que salva a Spider-Man en Amazing 1, todos los que estaban en el tren en Spider-Man 2? Bueno, me estoy yendo por las ramas, vamos a los villanos. El gran protagonista, porque ya lo vimos en cuerpo y alma desde el primer tráiler y porque fue de los primeros confirmados, fue el Otto Octavius, el Doctor Octopus. ¿Dónde me quedé? El Doctor Octopus de Alfred Molina. Más allá de aplaudir el gran trabajo de rejuvenecimiento,
y Marvel de eso sabe mucho. Su personaje aquí es muy bueno, más allá que quizás haya un par de escenas donde se burlen de él, la verdad que acá el personaje es muy bueno. Toda la primera secuencia en la que se sorprende por este nuevo Peter y su posterior actuación con los tentáculos suspendidos por la nanotecnología Stark me pareció excelente, y más su posterior redención. Por cierto, ¿dónde estuvo todo ese tiempo hasta la batalla final? Porque lo vimos desaparecer un largo rato, pero un gran trabajo de Alfred Molina y un buen desarrollo del personaje. Pasamos a Norman Osborn y su Duende Verde a cargo del genial y siempre brillante Willem Dafoe. Realmente un gran villano. El actor vuelve a demostrar que este papel le queda perfecto, no solo por su personalidad, también por sus propias expresiones faciales, y que todo el tiempo tenga esa dicotomía en sí mismo entre sus dos personalidades es maravilloso. Lo único que tengo para señalarle a la película es que en la primera escena en la que aparece cuando le habla su máscara, queda en claro que la voz de la máscara eran voces de su cabeza y no era él quien hablaba. En la película de Raimi era mejor porque no quedaba claro y cada vez que enfocaban a la máscara no lo enfocaban a él, para que quedara la duda sobre si eran voces de su cabeza o si él estaba hablando en voz alta. Lo mismo cuando se habla al espejo, que cada vez que enfocan su espalda habla el duende, pero cuando le enfocan la cara habla Norman. Bueno, no quedó claro, pero todos ya saben de qué estoy hablando. También me gustó mucho su uniforme nuevo, pero hay algo acá que me faltó. Un Itsy Bitsy Spider, eso hubiera venido joya. También quiero decir que el hecho de que sea él el villano principal quizás venga por el lado de que en las distintas películas la mayor parte de los villanos salen de Oscorp. El tercer villano que más aparece es Max Dillon, es decir, Electro, en la piel de Jamie Foxx. Ese villano fue seguramente uno de los más patéticos de la historia de las películas de superhéroes por su papel tan pobre en Amazing 2, pero acá se reivindica totalmente. No entiendo por qué al llegar a este universo ya instantáneamente llega mamadísimo y sin anteojos, cuando al comienzo sí aparece como en la otra película, azul e incorpóreo. Pero sí hay que reconocer, además del buen trabajo de Jamie Foxx, que su actitud coincide con la actitud de la otra película, ya que lo que dice básicamente es que obtuvo un poder nuevo y no quiere volver atrás porque finalmente es a alguien y es relevante. Y por supuesto que bancamos su upgrade y que finalmente se parezca más al de los cómics. Pasamos a Flynn Marco, Sandman, a cargo de Thomas Hayden Church. Cabe recordar que este personaje era el menos villano de los villanos, y en esta película tengo que decir que honestamente no me quedan muy claras sus motivaciones para escaparse y hacer bardo, pero al menos el personaje está bien interpretado, sigue con el espíritu de su aparición anterior, tiene un par de buenas escenas y como villano hace un papel muy digno. Eso sí, el CGI al final, cuando vuelve a ser humano, fue el peor CGI de toda la película. Se nota que no lo tuvieron al actor para grabarla y que tuvieron que generarlo digitalmente. Pero eso no es nada comparado con Kurt Connors, el lagarto de Rhys Ifans, no sé cómo se pronuncia. No tengo juicio formado sobre este personaje porque casi no lo vemos, dice un par de palabras y se mantiene bastante alejado de la acción. Sin ninguna razón no sube al apartamento de Happy con los demás, se queda en el camión y además no vemos el momento en que lo capturan. Y cuando le dan el antídoto y se vuelve humano, no lo vemos en cuerpo entero, solo vemos la cabeza del actor. Me pregunto yo, ¿acaso el actor no tenía tiempo y apenas aportó un par de líneas de diálogo y les mandó una selfie acostado para que lo peguen en la edición? Y es lamentable porque este personaje me había gustado en Amazing 1. Pensaba que al igual que Electro podría tener también una reivindicación acá. La verdad, una pena. Ya hablamos de los villanos, hablemos ahora de los héroes, porque aparece uno que hace su debut. Estoy hablando obviamente de Matt Murdock, Daredevil, el diablo de Hell's Kitchen, aunque aquí sea solo un abogado, un buen abogado ciego que detiene piedras. Todos coincidirán conmigo en señalar que su aparición fue uno de los momentos de gritos y aplausos entre el público, uno de los primeros momentos, porque todos esperábamos su aparición y más aún el regreso de Charlie Cox, que también lo interpretó en la serie de Netflix. Y esto pasó el mismo día
en el caso del preestreno, el mismo día que apareció el Kingpin de Vincent D'Onofrio en la serie de Hawkeye. Esto nos trae preguntas. ¿Acaso esas series de Netflix formaron parte del MCU? Parece difícil, el propio Kevin Feige lo desmintió y además habría problemas porque ¿cómo justifican que Mahershala Ali, un mismo actor, sea Blade y haya sido Cottonmouth en la serie de Luke Cage? Pero volviendo a Matt Murdock, esos segundos que aparece son espectaculares y demuestran por qué Charlie Cox nació para ser este personaje, además que la escena del ladrillo fue la mejor presentación que podía tener. Dicho sea de paso, muchos seguramente creímos que la parte judicial iba a ser más importante, pero se resuelve en apenas minutos porque, como dijo Matt Murdock, más importante era el juicio de la opinión pública. Un último tema sobre este entuerto judicial. Pero vamos a hidratarnos porque todavía falta mucho. Decía, un último punto sobre todo el tema judicial. ¿A dónde nos puede llevar esto? Vimos a la Agencia Gubernamental de Control de Daños metiendo mano en Industrias Stark. Puede ser que eso lleve a la Armor Wars. Y por otro lado, que Matt tanto le insista a Happy con que necesita un abogado, ¿lo llevará a buscar a la otra abogada más importante de Marvel? Estoy hablando obviamente de She-Hulk. Dejo las preguntas nomás. Y ahora vamos al momento que seguramente más gritos y aplausos generó en los cines. Sí señor, llegó el momento de hablar de la aparición de los otros Spider-Man. Y a cargo de Ned, que se había quedado con el anillo, manopla o no sé bien qué es lo que Doctor Strange lleva para abrir portales. Ned descubre que tiene el poder de abrirlos. Dicho sea de paso, no pensé que fueran tan fáciles de usar. Y pide un portal a donde sea que se encuentre Peter Parker. Y allí aparecen primero Andrew Garfield con su uniforme y luego Tobey Maguire vestido de civil con su traje debajo. Vamos a comentar cada uno por separado, pero primero sobre la escena diré que entiendo que sea una escena con humor, porque la película en esencia tiene humor, pero el personaje de la abuela o la tía o no sé bien qué era de Ned metiendo chistes idiotas sobre limpiar una telaraña, además que fue un chiste innecesariamente largo, fue innecesario en sí, y creo que es el único chiste que no funciona en la película. Pero ahora sí pasemos a los actores. Andrew Garfield con toda seguridad es uno de los mejores actores de la actualidad y además es un fanático confeso de Spider-Man, lo cual explica también su escena de I Love You Guys. Entonces no es casualidad que haga tan bien su trabajo acá. Constantemente se hacen chistes, siendo él quien los más los hace, sobre el hecho que su Spidey sea el peor o el más odiado. En lo personal no diría que es malo su Hombre Araña, pero sí diría que su Peter Parker se aleja bastante de lo que Peter Parker debe ser. Y por otro lado su trabajo como Spider-Man, como el héroe ya transformado, es muy bueno porque logra captar la esencia del héroe bromista y sarcástico. Y más que peor, yo diría que es el más intrascendente, porque le tocó vivir a la sombra del de Tobey Maguire y luego a la sombra de los Avengers, y no tuvo tiempo de llegar a ser un ícono, porque al poco tiempo de su segunda película salió el acuerdo de Sony y Marvel y llegó Tom Holland. Realmente tuvo mala suerte, por eso me gusta que esta película sirva como redención de su personaje, y no lo digo solo porque salve a MJ, sino porque siento que su arco se cierra en general. También debo decir que los chistes sobre ser el peor, yo los veo con un doble sentido y una ironía más allá del personaje, porque siendo estrictos, más allá que Tom Holland aún es muy joven, la realidad es que de los tres actores, Andrew Garfield es el más consagrado. Entonces resulta irónico que el peor Spider-Man sea interpretado por el actor más estrella de los tres. Con respecto a Tobey Maguire, para mí fue el mejor Spider-Man porque en esencia fue el mejor Peter Parker y por eso fue el que mejor representó su periplo del héroe, más allá de la porquería que fue Spider-Man 3, con su corte emo y su bailecito y todo lo que sabemos. En esta película aparece el Spider-Man de Tobey Maguire, por un lado como el más experimentado y en cierta forma como el patriarca del trío, pero por el otro como el más introvertido, el más callado. De hecho su entrada en la historia es bastante menos pomposa y rutilante que la de Andrew. Por lograr esta personalidad y por mantener la esencia del Peter de Spider-Man 1 y 2 que tanto amamos, es que siento que Tobey
hizo un trabajo excelente. Es cierto que aparece menos que los otros, pero esto creo que se debe a que, a diferencia de sus sucesores, él sí llegó a tener 3 películas dedicadas a él. Y es cierto que su actuación quizás sea la más sosa si la comparamos con los otros, pero es propio de la personalidad de su Peter Parker, salvo cuando fue emo. Lo único que no me cerró mucho fue la edad. Se lo nota como un hombre grande. No debería haber viajado con la edad que tenía, por lo menos en la tercera película. Quizás el cosito para el rejuvenecimiento se lo gastaron en Alfred Molina y ya no quedaba más. Finalmente hablar del rol de Tom Holland. Yo creo que hace un papel excelente, que tiene su propio periplo del héroe, con los otros Peters como sus mentores, y aunque al principio es el mismo adolescente tonto de las películas anteriores, termina consagrado definitivamente como un Spider-Man, en especial para aquellos que aún tenían dudas. Yo creo que este es un papel consagratorio para Tom Holland, más sabiendo que últimamente este muchacho no tuvo mucha suerte con las películas, como en el bodrio ese de Cherry o el bodrio de la película con Daisy Ridley, Caos se llama, bueno, esa película. Pero volvamos a Spider-Man No Way Home. Los 3 Peters se reúnen, logran que Peter recapacite, él les cuenta de la muerte de la tía May, Toby de la muerte del tío Ben, Andrew les cuenta de Gwen Stacy, tenemos unas escenas lacrimógenas muy bien hechas y finalmente se ponen a trabajar y a diseñar el plan con la ayuda de Ned y MJ. La escena de los 3 Spideys me parecieron, las escenas mejor dicho, de los 3 Spideys me parecieron geniales, algunas muy divertidas, y más allá de la película me encantó la química entre los 3 actores, entre Toby, Andrew y Tom, y me dan ganas de verlos juntos en alguna película, en lo que sea. Y así llegamos al clímax en la Estatua de la Libertad, porque como dice Peter, el Peter de Tom Holland, es un símbolo que representa la búsqueda de nuevas oportunidades, o algo por el estilo. A la estatua en ese momento le están poniendo un escudo del Capitán América. Por cierto, ¿cuántos notaron que al principio de la película se ven varias veces anuncios de Rogers el musical que salía en la serie de Hawkeye? Bueno, el plan es atraer a los villanos a la estatua, que estaban en busca de la caja esa de Strange, y una vez ahí darles sus antídotos para que se vuelvan buenos. Y así se acercan Sandman, el Lagarto y Electro, y finalmente confirmamos que cuando los 3 iban saltando había 3 Spideys golpeándolos. Antes del ataque tenemos varios momentos divertidos de los 3 Peters, por eso digo que la química que tienen es excelente, especialmente la química entre Toby y Andrew. Y dentro de esos momentos divertidos tenemos los intentos de Andrew intentando convencerse de no ser el peor. Acá tenemos la pregunta de cuál fue el enemigo más loco que combatieron. También a Toby diciéndole a Andrew "You are amazing", o Andrew intentando arreglarle la espalda a Toby, una referencia a cuando en Spider-Man 2 Peter dice "mi espalda". Y la que para mí fue la más graciosa, cuando los de las películas anteriores dicen que no están acostumbrados a trabajar en equipo y Tom les dice que él estuvo en los Avengers y los otros dos no saben qué es. Eso nos demuestra que en sus universos no existe Marvel Comics. Al toque vemos lo que yo creo que cuando llegue a estar en HD va a ser el fondo de pantalla de millones de personas alrededor del mundo, que es la escena de los 3 Spider-Man colgándose de sus redes a la vez, incluso armando una especie de perchero, no sé cómo llamarlo, en el aire con sus redes. Todas las secuencias de acción acá son grandiosas, una locura hermosa comparable a la batalla final de Endgame. En medio de todo esto, Ned intenta abrir portales, con uno de ellos trae de vuelta a Strange, que se liberó de las redes que lo tenían colgado sobre el Gran Cañón, ignoro cómo. Cuando llega descubre a los 3 Peter, ve que ya consiguieron aplicarle los antídotos a los malos, toma la caja, pero justo llega el duende en su patineta voladora y con su uniforme renovado tira una bomba calabaza a la caja que explota y parece que todo se va a ir al garete. Parece que hay una ruptura del multiverso y que van a llegar más y más villanos. Además de la acción tenemos acá un momento cargado de emotividad y que hizo aplaudir a todo el público, que es la redención de Andrew
salvando a MJ como no pudo hacerlo con Gwen. Y si hablamos de momentos emotivos, ¿qué decir de la pelea final de Tom con el Duende Verde cuando está a punto de matarlo hasta que llega Toby que lo impide y termina apuñalado? Probablemente Norman Osborn lo haya tomado como una revancha por no haber podido apuñalarlo en la primera película. Y todos pensamos que moría, pero él dice que ya está acostumbrado y sobrevive. La verdad que me hubiera enojado mucho si lo mataban. Entiendo que Tobey Maguire es un actor difícil, pero tampoco para tanto. Y además tenemos otra linda escena que es el abrazo final de los tres. Finalmente se redime también el duende, vuelve a ser bueno. Y me olvidé de mencionar que en medio de la batalla llega Octopus, no sé bien de dónde salió, pero como todos creíamos que pasaría, se vuelve bueno otra vez. Y hasta tiene un mini sacrificio cuando el duende le saca un tentáculo. Finalmente Strange logra contener a los monstruos de otras dimensiones y Peter le pide que haga el hechizo para que todos olviden que él es Spider-Man. Sobre este hechizo tengo muchas cosas que decir porque me deja varias preguntas. Con este hechizo, o mejor dicho, con el primero, el de cerrar el multiverso, no sé si llamarlo hechizo a eso, pero con eso los villanos vuelven a sus respectivos mundos, también los Spidey, que antes tienen su abrazo de despedida con Tom Holland, que fue otro de los momentos más fuertes desde lo emotivo. También tenemos la despedida de Peter, de Peter Holland, de MJ y Ned, porque los van a olvidar, porque se van a olvidar de él en cuestión de segundos. Y finalmente todo vuelve a, no sé si decirle a la normalidad, con Spider-Man señalado como villano por el Daily Bugle, con la Estatua de la Libertad totalmente intacta, inexplicablemente, y con Peter sin familia, totalmente solo, olvidado por sus amigos y yéndose a vivir a una pensión muy parecida a la de las películas de Sam Raimi. Cuando entra el dueño de la pensión le recuerda que tiene que pagar siempre la renta y no me fijé en la voz, no la distinguí. ¿Era el mismo actor de las películas? Si alguien lo sabe, que me lo diga. En esta nueva faceta decide no acelerar las cosas con MJ, no ir a hablarle de una, y también decide hacerse su traje, al igual que hicieron sus predecesores. También consigue una radio que intercepta las comunicaciones de la policía, como tenía el de Tobey Maguire, y Spider-Man se convierte en el héroe que ya todos conocemos. Y fin, ahí termina. Es decir que básicamente esto fue un reboot y todo parece indicar que formará parte del subuniverso de Marvel más terrenal, más dedicado al crimen y no tanto a amenazas galácticas y otras dimensiones. Algo que quiero comentar. En el momento que Strange, tras la explosión de la caja, intenta cerrar ese portal a otros universos, se llegan a ver siluetas de algunos villanos. ¿Quiénes son? Recurriendo a los Camrip que hay dando vuelta por ahí, no se puede distinguir mucho. Sobresale uno con una lanza que puede hacer referencia a Kraven el Cazador, lo cual se puede ver confirmado por el hecho que hay ya una película sobre el personaje en producción. Supuestamente también algunos dicen que se ve a Scorpion, otros dicen que se ve a Rhino. Yo no llego a ver a nadie. Además sería raro lo de Scorpion, porque ya tenemos un Scorpion en el MCU, el que interpreta el actor que hace de Nacho Vargas en Better Call Saul. Particularmente creo que no se llega a distinguir nada, por lo menos si lo vemos grabado con un celular, salvo lo de la lanza que acabo de decir, y es mejor dejar esas especulaciones para cuando tengamos el HD y podamos hablar con mayor fundamento. Momento de hidratarse de nuevo. Luego de haber comentado todas estas cosas y recordando que me pareció una gran película, llega el momento de las preguntas que por lo menos por el momento no tienen respuesta. ¿Por qué en medio de todo este altercado interdimensional, intermultiversal o como se lo quiera llamar, por qué no apareció la TVA, la agencia de la serie de Loki? ¿Será que todo esto formaba parte de la sagrada línea de tiempo?
Como dije anteriormente, ¿por qué volvió solo un villano por película y no otros villanos o personajes que sabían de la identidad secreta del Hombre Araña? Sobre el hechizo final, ¿en qué momento que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man se convirtió, que todos olviden que Peter Parker existió? ¿Este hechizo va a modificar los recuerdos de los que participaron en los eventos de Civil War, de Infinity War y de Endgame, que vieron claramente que Spider-Man era Peter Parker? ¿Todos van a olvidar que Peter y May estuvieron en el funeral de Tony? Me gustaría ver cómo son esos recuerdos. ¿Solamente van a recordar la presencia de un misterioso Hombre Araña y nada más? ¿Qué va a pasar con el libro de Flash Thompson? ¿Van a desaparecer todas sus copias? ¿Van a desaparecer también todas las grabaciones del programa de J. Jonah Jameson? ¿Van a desaparecer todos los videos y fotos que grabaron en las primeras escenas de la película? ¿Va a desaparecer su expediente judicial? Si todos olvidan la existencia de Peter Parker, entonces van a desaparecer sus registros en la escuela, va a desaparecer de las fotos en donde salía con sus compañeros. En este nuevo mundo, sin el recuerdo de que Peter es Spider-Man, ¿cómo conocía Happy a May? O mejor dicho, ¿cómo recuerda Happy haber conocido a May si no recuerda conocer a Peter, siendo que fue precisamente Peter el punto de encuentro de ambos? Cuando está por hacer el hechizo, Strange habla en primera persona, dice te olvidaremos. Pero entonces, ¿por qué el teaser del multiverso de la locura tenemos a Strange que recuerda haber hecho ese hechizo? O sea, ¿cómo lo recuerda? ¿Recuerda que hizo un hechizo a pedido de nadie? Y sobre los otros Spider-Man y los otros villanos, ¿cómo volvieron a sus respectivos universos? ¿Ya son buenos? ¿Norman Osborn ya no muere? ¿Se vuelven malos de vuelta? ¿Vuelven justo en el clímax de sus respectivas batallas y de golpe dicen ya no quiero pelear más? ¿Los otros Peter también pasarán por lo mismo y que todos se olviden de sus existencias? Demasiadas preguntas que en su momento las dejamos pasar por el hype y la emoción, pero que en frío dejan muchas dudas. Reitero, no arruinan la película, pero sí obligan a ser exigentes a futuro. No podemos reducir todo al abrazo de Toby, Andrew y Tom. O quizás sí, no sé. Obviamente, cambiando un poco de tema, obviamente que uno no es quien para decirle a Marvel o a Sony cómo hacer sus películas, pero hay cosas que faltaron y siento que hubieran contribuido mucho a esta película. Por ejemplo, una escena postcréditos de los tres bailando como la escena de Spider-Man 3. No aportaba nada, era una escena postcrédito innecesaria al nivel de el gran maestro diciendo lo del empate en Thor Ragnarok o en Homecoming lo del Capitán América y la paciencia, pero era un lindo easter egg. Y ya dentro de la película, como ya dije, el duende con su Bitsy Bitsy araña y Andrew diciendo que odia esa canción, o que algún personaje de la trilogía de Raimi vea la tele y comente que J. Jonah Jameson es muy parecido al de su mundo. Y lo que creo que hubiera sido un golpe bajo, ver a los Peter anteriores volviendo a sus mundos, Andrew reencontrándose con su tía May, o Toby reencontrándose con Mary Jane. Aunque no sé cómo estarán las cosas con Kirsten Dunst, la verdad que no hubiera venido mal. Igualmente, estos son delirios míos que no afectan en nada la calificación de la película, pero soñar es gratis. Aunque hubo algo en lo que todos coincidimos, según puede ver en distintas críticas. ¿Por qué no hubo un cameo de Stan Lee? ¿Podían reconstruirlo? ¿O podía ser una foto, una estatua? O incluso que los tres lo vieran y dijeran reconocerlo de algún lado, ya que los tres participaron en películas con cameos suyos. La verdad que acá estuvieron lentos. De todas formas, también quiero decir que me gustó el reconocimiento a Avi Arad en los créditos, porque más allá de las críticas que podamos hacerle, sin ese hombre el cine de superhéroes no sería lo mismo. Bueno, ya analizada la película, pasemos a las escenas postcréditos, o debería decir a la escena postcréditos. La primera nos conecta con Venom 2. Vemos a Eddie Brock en un bar de México, atendido por Dani Rojas de Ted Lasso. Rojas, Dani Rojas, Football is Life. Eddie recopila la información sobre los Avengers y sobre Thanos. Después Eddie barra Venom, dice que va a ir a hablar con Spider-Man y de golpe lo agarra el nuevo hechizo de Strange y vuelve a su universo. Esto me deja varias preguntas. La primera, ¿en cuánto tiempo se supone que transcurre todo esto? Que Eddie no tuvo tiempo de ir a Nueva York. Y la segunda, ¿era realmente necesario todo
este entuerto de escenas postcrédito, primero aclaremos que tiene sentido que Venom viaje a este universo, porque por tener contacto con la mente colmena de los simbiontes, Venom sí conoce a un Peter Parker que es Spider-Man. Entonces, ¿por qué fue este Venom y no el de Spider-Man 3? Dejemos eso de lado. Toda esta subtrama de las escenas postcrédito, tanto la de Venom 2 como esta de No Way Home, tuvo la única finalidad de explicar cómo llegan los simbiontes al MCU. ¿No era más fácil que simplemente se escapasen de algún laboratorio o que lleguen del espacio? Si tuvimos celestiales, eternos, desviantes, Skrulls, Kree, guardianes de la galaxia, dioses nórdicos, etc. ¿Qué tan complicado es que apareciera en palabras de Toby, un alienígena que parece gelatina negra? Esto siento que fue una exigencia de Sony para seguir trabajando juntos. Otra explicación no hay, porque argumentalmente la llegada de Venom a este universo se podía explicar de otra manera, o mejor dicho, la llegada de los simbiontes se podía explicar de otra manera. La incursión de Venom en este viaje fue total y absolutamente al pedo. Y lo peor es que nos privaron de ver al Venom de Tom Hardy interactuar con el Spider-Man de Tom Holland, ya sea como aliado o como enemigos. Algo que muchos teníamos esperanza de ver, y yo me animé a profetizar que así iba a pasar. Seguramente le van a encontrar la vuelta. Por ahora lo que tenemos es al simbionte en el MCU, gracias a ese cachito de Venom que se cayó en la barra del bar. Que muchos se están preguntando cómo puede ser que haya sobrevivido un pedacito de Venom en la dimensión, en el universo este. Y eso a mí me lleva a otra pregunta: ¿por qué si sobrevivió ese pedacito no podía sobrevivir Venom junto a Eddie Brock? Bueno, en fin. Volviendo a que tenemos al simbionte en este universo, seguramente tendremos al Spider-Man malo con traje negro, y hay que ver si en este universo aparece otro Eddie Brock, que ya anticipo que si no es Tom Hardy es un desperdicio. Viéndolo ahora a la distancia, Sony se metió en un lindo quilombito por este capricho de querer insertar a Venom a como dé lugar. Y esa fue la escena post créditos. La segunda en realidad fue un teaser de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Un primer vistazo a lo que va a ser esta película. Aquí vemos que tras la cagadota que se mandó Strange con sus hechizos, parece que todo el multiverso quedó afectado, y por eso va a buscar ayuda a Wanda, que sigue en su exilio voluntario tras los hechos de Westview. En este primer vistazo pudimos ver también algo del personaje de América Chávez, a Mordo con rastas y barba, a Christine, la colega e interés romántico de Strange, casándose. Hay que ver en qué universo pasa eso. Una escena de un pulpo gigante luchando contra Strange, dicen que es Gargantos, aunque podría ser también Shumagorath, que lo vimos en What If. Y hablando de What If, al final del teaser aparece el Doctor Strange Supremo Oscuro, el que estaba encerrado en aquella dimensión. Recordemos que esta película es dirigida nada más y nada menos que por Sam Raimi, y que hubo varios reshots porque a Sam se le fue un poquito la mano con el terror. No voy a decir que me muero del hype, pero después de What If y de esta película tengo muchas más ganas de verla y de ver en qué termina todo esto. Y si hablamos de estrenos, ahora en enero de 2022 tenemos a Morbius, la tercera película de este universo Marvel de Sony, o como se llame. Por lo que vimos en los trailers, el universo de esta película es una terrible ensalada, porque vimos el Daily Bugle y el traje de Spider-Man de Raimi, el logo de Oscorp y de Amazing, además que Michael Morbius es mencionado en esa saga. Tenemos al buitre de Michael Keaton del MCU, y hay una referencia también a Venom. Es todo un despelote que no sé cómo lo arreglarán. Yo en su momento suponía que después de No Way Home todos los universos quedarían fusionados en uno, pero eso no pasó, así que las preguntas siguen. Espero que los escritores sepan qué hacer, o hayan sabido qué hacer, mejor dicho, porque ya está hecho. Ahora, una cuestión
del campo de la especulación sin ningún fundamento real. ¿Vamos a volver a ver a los tres Peter Parker juntos? Yo creo que no, pero en el live action. Siento que esta fue una oportunidad única y que repetirla haría perder la magia. Además que iría en contra del espíritu del final de la película, que es lograr la autonomía total de Spider-Man, que al parecer seguramente tenga un largo camino de independencia antes de reunirse a los Vengadores, si es que vuelve a hacerlo. A nivel personal tampoco me gustaría que vuelvan a aparecer los tres Peter Parker. Quisiera que la emoción de verlos en escena quede en eso y que no se vuelva algo repetitivo. Sería como hacer otro chasquido de Thanos, no tendría gracia. Pero sin embargo, aclaré lo del live action y digo esto porque veo muy probable que sí salgan en Spider-Man Across the Spider-Verse parte 1, la secuela de Into the Spider-Verse que se viene en 2022. No creo que Sony deje pasar esto y de alguna manera van a capitalizarlo. Y si no estaba en la película originalmente, ya deben estar llamando a los actores y diciéndole a los animadores que se pongan a trabajar porque sería demasiado bueno para que no pase. Y más con el easter egg de Electro cuando dice que espera que exista en algún universo un Spider-Man negro. Un guiño demasiado obvio a Miles Morales. Recordemos que es muy probable que exista un Miles Morales en el MCU porque ya vimos al personaje de Aaron Davis hablar por celular con su sobrino. Y ya que hablamos de la película de Spider-Verse, ¿cuántos Spider-Versos hay? O por lo menos cuántos existen hasta hoy de manera confirmada. Si dejamos de lado todos los villanos que vio Strange y vamos a lo seguro, yo hasta el momento enumero 12 o 13. Empezando por los live action tenemos el MCU, el de Raimi, el de Amazing y el de Venom. A su vez, si recordamos la segunda escena postcrédito de Venom 1, en la que se hablaba de mientras tanto en otro universo, y ahí teníamos unas escenas de Into the Spider-Verse, tenemos que sumar a los de esta película, a los de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y ahí tenemos 8 universos. Durante la película, el del Peter Parker que muere y de Miles Morales, el de Peter B. Parker, el de Spider-Gwen, el de Spider-Penny, el del Spider-Man Noir y el de Spider-Ham. Y le sumamos 2 de la escena postcréditos, el del Spider-Man 2099 y la Tierra 67 de la serie animada de los 60. Hasta ahora 2 en total, y digo que quizás 13 porque no sé si Morbius estará en uno totalmente distinto. Repito, hay que verlo para ver cómo es que lo solucionan. Para ir terminando, respondo rápidamente algunas preguntas. Spider-Man No Way Home, ¿lo mejor del MCU? Yo creo que Infinity War está por encima y es insuperable, está por encima de todas las películas. A No Way Home la pondría a la par, pero por encima de Endgame. Hay que ver si esto no se modifica con el tiempo, pero lo que es seguro es que en el top 5 va a estar seguramente. Spider-Man No Way Home, ¿es la mejor película de Spider-Man? Me cuesta decirlo. Las 2 primeras de Raimi son demasiado buenas, como películas, como historia. En este caso quizás me gane el factor nostalgia porque son de mi temprana adolescencia, pero sigo considerándolas superiores y no creo que nada las supere. No Way Home incluso tampoco creo que las supere, pero sin duda que esta última es la tercera del podio. Y tampoco creo que nada la supere de su posición de ser la tercera. Nadie le gane su medalla de bronce. Bien. Creo que ya hemos hablado lo suficiente. No sé cuánto tiempo llevo hablando. Menos del que esperaba. Para terminar, repito mi nota, un 9, la mejor película de superhéroes de este año 2021, porque el Snyder Cut no la considero de este año. Y si tuviera que sintetizar lo que pienso, diría que me encantaría un hechizo del Doctor Strange para olvidarme, o mejor dicho, para que todos olviden lo que fue esta película y poder volver al estreno para no solo para disfrutar de la película y de sus sorpresas, sino
para vivir la fiesta total que fue el cine ese día. Y bien, amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Espero haber sido de su agrado. Si el video les gustó, dejen su me gusta, dejen un comentario, suscríbanse al canal y compartan este video. Como siempre les digo, perdón que sea insistente, la difusión es realmente de mucha ayuda. Y nos estamos viendo en un próximo video. Que tengan un buen día.